Ya, alumnos, buenas tardes. Soy la Buenas profesora tardes. Mabel Rojas y el día de hoy nos convoca a la clase de prevención de úlceras por presión. Ya es nuestra última clase, alumnos, del módulo de cuidados de enfermos. ¿La ves, Ki? ¿La ves? Ya, ya. Alumnos, comenzamos entonces úlceras por presión. Todos hemos visto alguna vez una úlcera por presión, lo que se aprecia en la imagen, en la zona sacra. Sí, profe. Las úlceras por presión se asocian a falta de irrigación, falta de oxigenación en los tejidos, ¿cierto? Es cuando decimos, se nota que ese paciente no lo cuidaron, ¿ya? ¿Y cuándo se nota? Cuando no se tuvo en una postura rígida por más de 24 horas, porque qué nos dice la literatura? ¿Ya? ¿Y qué nos dice los cuidados de enfermería? Ya, que nosotros debemos mover a un paciente, cambiarlo de posición máximo cada 2 horas. Cada 2 horas. Cada 2 horas, sí, por supuesto. Ya, entonces, úlceras por presión, otros nombres que se le dan. Ojo ahí con esto, ojo, ustedes saben cuando yo les digo ojo, porque algo por ahí tienen que colocar un poco más de atención. Escaras, llagas por presión. Otros nombres que le damos, ¿ya? Dice que las úlceras por presión son áreas de piel lesionadas por, por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. Ya yo he visto úlceras por presión que se forman después de 72 horas en que no se ha movido un paciente. Ya, y eso es poco, imagínense. 72 horas, 2 días, yo no dice cómo es posible. Sí, es posible que dentro de 2 días no movamos a un paciente y tengamos una úlcera por presión. ¿Ya? Dice, comúnmente se forma donde los huesos están más cerca de la piel. ¿Ya? Zona sacra. ¿Ya? ¿Dónde más, alumnos? ¿Dónde más podríamos tener úlceras por presión? En el tobillo, en el pie. Claro, en los codos, Sí. ¿cierto? Etcétera. Ya más adelante vamos a ver las otras posiciones anatómicas donde se forman las úlceras por presión. Entonces dice que estas se forman donde los huesos están más cerca de la piel, como tobillos, talones y caderas, ¿ya? El riesgo mayor está, está recluido en la cama, si es un paciente encamado, sin movilidad, ¿ya? Si utiliza silla de ruedas o el paciente por sí solo no puede cambiarse de posición. Dice que las úlceras por presión pueden causar infecciones graves. Sí, alumnos, las úlceras por presión se infectan, ¿ya? Y podemos tener una septicemia del paciente, que es una infección generalizada. Ya, dice que las cuales pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Dice que pueden construir un problema para las personas en los centros de cuidado especializado. Ya, pero si está en un lugar, un centro especializado, ¿tendría que tener úlceras por presión? No. No, definitivamente no es cierto, porque si un lugar especializado se sabe, ya, se ha estudiado que se debe cambiar al paciente cada 2 horas. ¿Quién de ustedes ha hecho turno en alguna clínica, en algún hospital, alumnos, cuidando a sus pacientes postrados y deben moverlos cada 2 horas? ¿Alguno de ustedes? Bueno, yo no lo hice en hospital, lo hice en casa. Ah, Cuidé a una señora que estaba postradita y a mi paciente y yo tenía que moverla cada 2 horas porque
más que todo en la parte de los tobillos. Si no se moviliza, se forma como coágulos de sangre. Se empieza Y a descamar la piel, ¿cierto? Y a poner roja, ¿cierto? sí, Desde sí, ahí comienza a entonces, apreciarse una herida. Y no le colocaban nada como unos cojincillos, sí, una... cogimos, se le alzaba, se le trataba de alzar lo que era el talón, se le ponía como una almohadita en medio de lo que es la pierna, para que esa área se mantuviera alzada 2 horas, y ahí se movilizaba y así, etcétera. Ok, sí, exactamente. Esa es nuestra función como cuidadores enfermos o TENS, mover a nuestro paciente cada 2 horas, ¿ya? Y acá no es una pregunta, ¿por qué se produce? Ya dice que esta úlcera por presión se desarrolla cuando se bloquea el suministro de sangre a un área del cuerpo, ya, porque hay una presión excesiva, ya, y se prolonga sobre la misma. En consecuencia, la piel en esta área comienza a morir, ya, por una falta de oxígeno, lo que resulta un área abierta con un cráter o úlcera en la piel, ¿ya? Como se aprecia aquí en la fotografía. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como profesional de la salud? Mantener un área limpia y seca, ¿ya? Cambiar de posición cada 2 horas. Cambios de reloj postural, que más adelante vamos a ver la imagen, ¿ya? Acá los signos y síntomas que yo debo estar más atento. Cuando la piel comienza a agrietarse, forma ampollas, escamosas o se desgarra, ¿ya? Cuando hay una úlcera o una herida en la superficie de la piel o de tejido por debajo de la piel, ¿ya? Manchas de color amarillento en la ropa, ¿ya? O que puede estar teñidas de sangre. Los puntos de presión, ya, ya lo hablamos, zona sacra, codos, talones y otros, ¿ya? Y también alumnos como en la parte a nivel superior, en cabeza, hombros, orejas, codos, glúteos, caderas, talones, ¿ya? Cualquier parte del hueso que se apoye en la superficie, ¿ya? Dice que los puntos de presión rojos en la piel que no desaparecen, porque recordemos que así comienzan las úlceras por presión, ¿cierto? Se empieza como a descamar la piel, pero más se aprecia el color rojo. De rosado pasa a un rojo, ¿ya? Dice que incluso después de retirar la presión, pueden ser una señal temprana que la piel está a punto de agrietarse. Es así, ¿ya? ¿Quedamos claros con lo que debemos prestar atención? Sí, Sí, profe. profe. Ok, gracias. ¿Qué puedo hacer por mi paciente? Aquí nos dice qué puedo hacer por mi paciente, pero acá es qué función realizo yo por mi paciente, yo cuidador. Ya, esta es la función primordial, alumnos, para que mi paciente no tenga úlcera por presión. Muévalo tanto como pueda y cámbielo de posición con frecuencia. Ya, y aquí cuando decimos, ¿será importante mi trabajo? Lo que les dije el primer día. Sí, sí, Por profe. supuesto, pues alumnos, por supuesto. O sea, volvemos a la primera clase, ¿son importantes? Por supuesto que son importantes. ¿Ya? Dice que si se encuentra en la cama, cambie de posición por lo menos cada 2 horas. Buenas noches, profesora. Buenas Disculpe la noches. hora. Acostarlo del lado izquierdo, acostarlo de espalda y luego de lado derecho. Y rotando esas posiciones.
por lo menos las tres principales. ¿Ya? Hay otras posiciones de cambio de cambios de posición. Dice que cambie el punto donde recaiga el peso cada 15 minutos. ¿Ya? Acá esta función es mayor a 2 horas, donde casi siempre recae el peso de los pacientes camados. En el ¿La poto, espalda? ¿En la en espalda? Espalda, sí, en glúteos, en zona tobillo. sacra, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profe. Es así, ¿ya? Dice que al estar en una silla de ruedas, use cojines especiales con acolchado de esponja o con gel para reducir la presión. Escoja, porque usted escoge la ropa de vestir del paciente, ya dice, escoja prendas de vestir que no requieran estar tan apretadas al cuerpo, ni tan holgadas, que pueda abultarse por debajo. ¿Para qué? Para disminuir la fricción. Porque recordemos, si tenemos un paciente encamado, generalmente el paciente escamado está desnutrido, ¿cierto? Está sin falta de nutrientes. ¿Ya? Al estar sin falta de nutrientes, ¿qué pasa con la piel? La rozamos y producimos una herida. ¿Ya? Proteger otros puntos de presión con almohadas para prevenir nuevas úlceras. De ser posible, use un colchón antiescaras que reduzca la presión o una cubierta de hule, espuma 3/4 de pulgada sobre el colchón. Todos nuestros pacientes tendrán acceso a un colchón antiescaras sabiendo que ya una cama clínica mínimo son 600, 800.000 pesos. No todos tienen la misma posibilidad, profesora. Exactamente. Y ahí está nuestra tarea titánica. Muévalo tanto como sea posible. ¿Ya? Profesora, consulta. Dígame. Bueno, donde yo trabajaba me enseñaron una con las almohadas, que es una técnica que le llaman posición cuna. Sí, sí. De hecho, todas las técnicas que protejan la piel, donde se realiza la presión constante del paciente, son efectivas. Y la posición cuna, ¿cada cuánto tiempo en el fondo se movía el paciente o cada cuánto tiempo le daban? Cada 2 horas, igual profesora, lateral derecho, lateral izquierdo, cúbito de frente y posición cuna. O sea, esos eran los Ya, movimientos de rotación para el paciente, pero por cada lo, 2 horas era cualquiera. por lo menos 4 posiciones, sí. También tenemos los cambios posturales de reloj, que son más, ya, y son diferentes, pero la de cuna sí está bien. Está bien en el fondo, ¿qué nos dice aquí la literatura? Aprecie usted determine cuáles son los puntos de presión del paciente, porque recordemos, no todos los pacientes tienen el mismo peso, no todos los pacientes tienen la misma condición nutricional, ¿cierto? No todos los mismos pacientes están en las mismas condiciones. Entonces, nosotros determinamos dónde está el riesgo de las úlceras por presión. ¿Ya? Los Dice aquí, pompis. ejercicio, ejercítese tanto como pueda. ¿Ya? Que el paciente ya puede realizar caminatas breves de 2 o 3 veces al día. Ya, si puede caminar, anímelo a caminar, ¿ya? Si no puede caminar, haga ejercicios de estiramiento, ya. Movámosle nosotros los brazos, las piernas hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, suavemente, ¿ya? Ingiera alimentos altos en proteína, ya pescado, huevos, carne, leche, nueces o crema de cacahuate. Ya crema de cacahuate se falta, ¿cierto? Y mantequilla de maní.
La palta es el cacahuate, ¿no? Exactamente, sí. Y acá la colocaron internacional, cacahuate, pero es nuestra palta, ¿ya? Aumenta el consumo de líquidos, ¿ya? Si no está comiendo bien nuestro paciente, si no está bien nutrido, intente con líquidos altos en calorías, como las malteadas, ¿ya? Ya, o suplementos, ya que sería el Ensure, que es como más famoso, u otros, ¿ya? Dice que igual hay que asegurarse de consultar al equipo de atención médica la cantidad de líquido que puede beber de forma segura, ¿ya? Y acá nos habla de, volvemos de nuevo al mismo principio que dice, proteja la úlcera y el área circundante con una almohadilla o esponja adaptable o almohada, ¿ya? Que generalmente llamamos los picarones nosotros, ¿cierto? Sí, profesora. Sí. Dice acá, enjuague cualquier úlcera abierta con agua, con mucho cuidado y cúbrala, ¿ya? Y llamemos a la enfermera, ¿ya? ¿Por qué, alumnos? Porque las úlceras por presión, nosotros las enfermeras son las que estudiamos para realizar las curaciones, ¿ya? Cúbralas con un vendaje que haya sido ya aprobado por su equipo de atención médica domiciliaria, ¿ya? Si cuenta con ese servicio. Si no es importante, alumnos, porque una enfermera de curaciones es cara, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes, de sus pacientes, tiene enfermera de curaciones? Profesora, Sí, la mía sí en el hogar. mi paciente que yo cuido, yo le hago las curaciones cuando le sale, por decir algo, cuando yo viajo y le dejo con otra cuidadora, siempre la encuentro con una úlcera a presión y yo le hago las curaciones porque trabajé en residencia y yo siempre pedí a las enfermeras que me enseñen a hacer las curaciones. Ya, ¿y nos podría explicar, alumna, cómo le hace una curación cuando llame a una úlcera por presión? Bueno, a mí me enseñaron con esta agüita que Suero es, ay, fisiológico, ¿sí? con el Suero fisiológico, ¿sí? suero fisiológico, lo lavo sin nada de jabón, nada, porque o sea, Exactamente. Ya, escuchemos sin nada toda de jabón. su compañera. Escuchen Yo lo bien, una lavo buena así, técnica. Suero con guante, fisiológico, sin jabón. sí, con suero fisiológico y solamente con gasa, así como unos pequeños topecitos, eh, como para secarlo, Eso se llama ¿no? mecanismo de arrastre. Para arrastre. Ya. ¿Sí? Siga Y, adelante. y, y de ahí hay, ¿cómo se llama? Una como gasita el Yelonet, En la algo así gasa creo que es. parafinada. Sí, esa de ahí le pongo, más ay, no me recuerdo, es como un tipo bendita que lo llaman. Ya, Alginato de plata será, un alginato, o lo cubre con ay, una gasita y lo no, no, vuelve a... no, lo cubro con el doctor me deja acá y no recuerdo, profesora, ahí está el nombre, pero con un parche. ¿Ya? Ya, y como a los 2, 3 días se cae solito y queda pero súper, súper seco el tiro esa úlcera. Ya. Ya. Generalmente esa tiene que ser una úlcera por presión no infectada. ¿Ya? Porque las úlceras por presión, Gracias. gracias, alumna, bien, esa es una buena técnica, ¿ya? Y yo sé que También me la enseñaron alumna antes se con, lava las con, manos, reúne claro, su material y tiene lo insumos lo más aséptico posible. Es así, yo lo sé. Sí, muy bien, ¿ya? Esa, sí, con todo esterilizado, profesora. exactamente. Si eso es una técnica para una úlcera no infectada, bien, enfermera, y claramente eso se está haciendo. ¿Por qué? Porque más o menos que una enfermera vaya al hogar a hacer una curación de una úlcera, mínimo son 60.000 pesos por curación, ¿cierto? ¿Se saben los precios? ¿Y para qué decir cuánto va a ser una curación de un pie diabético? Los mínimos son 90.000 pesos por curación de pie diabético, ¿ya? Porque en el fondo nosotros nos especializamos, ¿ya?
Pero hay otras condiciones en los de los hogares que ya está la enfermera especialista, y como dentro de una residencia, de un hogar de adultos mayores, hay tantos pacientes que la enfermera capacita al personal, los Sí, capacita a porque ustedes. cobran caro las enfermeras, profesora a domicilio. Yo le hablo como hace 4 años, cobraban 35.000 pesos a la señora que venía una enfermera, la que me enseñó a mí. Entonces me dijo, Iris, usted puede hacerlo, si usted sabe. Entonces, como mi jefe me dijo, no, consiga una enfermera. Y la enfermera le dijo que yo podía hacerlo porque ella me había enseñado. Entonces mi jefe me vio y se ahorró las lucas y se acostumbró, yo todo lo hago. Imagínense, ahora todo, eso, claro, es que eso es lo complicado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su Le nombre, quitó la alumno? pega a la Le enfermera. quitó la pega, pero Iris, ¿sabe, alumno? Iris, Iris, sí, Deberían de Iris me llama. pagarle a ella por la curación, sí, pero aparte. ¿saben lo que pasa, alumnos? Que ahí tenemos también, como decimos nosotros los chilenos, un arma de doble filo. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque su compañera hace muy bien la curación, pero ¿qué pasa si esa úlcera por presión se infecta? ¿Quién va a ser la culpable? ¿Quién va a ser la primera culpable? Iris. Iris, Yo, po. exactamente, pero Iris, a lo mejor esa úlcera por presión no se va a infectar por la técnica. Supongamos que solo ese mes su paciente no está comiendo bien, no se está nutriendo bien. Y dentro de la úlcera por presión, eh, como se dice, toma un microorganismo y se infecta. Ya, entonces, ¿qué van a decir? Iris que hizo la curación la hizo mal, ¿cierto? Porque es lo primero que le echan la culpa. Entonces, igual siempre dejar claro a nuestros jefes que, claro, puedo hacer la curación, pero que no está dentro de mis competencias dar el 100% de factibilidad de que no se vaya a infectar esa úlcera por presión. De hecho, yo como enfermera, cuando voy a realizar curaciones a domicilio, yo les digo a la familia que no está 100% garantizado de que no fuera a tener una infección a ese paciente, porque para una infección hay un sinnúmero de factores. ¿Ya, alumnos? Pero bien, Iris, bien. Y bueno, y lo ideal es cobrar un poquito más. Pero es que a mí no me paga ella por las curaciones porque él dijo que me pagaba un sueldo y que yo tenía que hacer todo. Bueno, igual me paga bueno también, pues. Ya, ya. Bueno, si usted considera que le paga bien, cada uno considera cómo le pagan la Mm, remuneración, Bueno, ¿cierto? yo sí, profesora, yo sí, porque si no, también yo soy una de las primeras en reclamar y hacer, ¿cómo se dice? Valer mi trabajo. Muy bien, muy bien. De hecho, al final van a tener un módulo de curación, si no me equivoco, con la profesora Estefanía. No lo recuerdo bien, pero Profesora, al menos... yo he cuidado he hecho curaciones con pinzas, Ah, ya. esas que están súper infectadas ¿Ya? ahí en el coxis, así ¿Sí? como que le salían hasta gusanitos, eso me enseñaron las enfermeras allá. ¿Y dónde le enseñaron acá en Chile o o en su país? No, acá en Chile, en una residencia en la Florida, ahí aprendí todo lo que yo sé. Ahí. ¿Y le enseñaron a debridar, a cortar tejido con tijeras o con bisturí? Sí, profesora, También le enseñaron. Ya. sí. Ojo Iri ahí. Yo sé Pero que acá usted, yo como la señora no me atrevo, al menos nunca le sale, pero allá me enseñaron, pero yo con ella siempre ellas me llevaban a hacer las curaciones y ellas me supervisaban. ya, Pero yo acá no lo hago a la señora porque nunca se hace eso. ojo Iri ahí también que cuando una enfermera la supervise en una curación, que tenga que debridar, retirar tejido, yo mire, Iri, yo de los años de enfermera, yo prefiero que no lo realice. ¿Por qué? Porque ante cualquier error, el error es humano, en el fondo la enfermera no se va a hacer responsable.
¿ya? Aunque la esté supervisando, porque nosotras aquí en Chile tenemos competencia. ¿Qué quiere decir? Ya, que yo como enfermera estoy apta para hacer curación avanzada, ¿ya? Yo les puedo enseñar a ustedes a realizar una curación avanzada, pero ya van técnicas más especializadas como es el debridar, el cortar tejido con pinza o con tijeras o con bisturí, ¿ya? Ejemplo, ahora mismo cualquiera de ustedes me dice, profesora, pucha, me duele la cabeza, tengo vómitos, tengo náuseas, yo voy y le digo, ya, yo soy enfermera, pero yo tomé este medicamento. ¿Qué es lo que pasa? La norma chilena que dice que las enfermeras no damos medicamentos, ya que no diagnosticamos, y justo usted, con el medicamento que yo le indiqué a usted, le dio una reacción, un RAM, una reacción adversa al medicamento y le dio un paro cardiorrespiratorio. Casi fallece. ¿Usted podría demandarme a mí? ¿Por qué? Porque en Chile, sí, porque en Chile tenemos normadas las funciones de médico, TENS, cuidadora. Ya hay normas que no podemos transgredir las actividades que cada profesional realice. Ya, es lo mismo que si a mí un médico me dijera, ya Mabel, yo le autorizo a usted a diagnosticar enfermedades y a dar medicamentos bajo mi supervisión. No, no se puede. No, Así que ojo ahí, Iris, ojo ahí, y alumnos con las funciones que delegan, ya, porque a veces las funciones que nos delegan los jefes por ahorrarse un poco más de dinero no nos corresponde, ¿ya? Y recuerden, si ustedes cuidan al paciente y les pasa algo al paciente, ¿quién va a tener la culpa? ¿La enfermera que le indicó que podían realizarlo o ustedes que realizaron la actividad? nosotros. Exactamente, sí que hay harto cuidado ya con las funciones que delega. El otro día fui a una casa, Es bueno saber no ejercer, si no tiene. exactamente, el otro día fui a una casa en un paciente postrado y iba a cambiar una sonda nasogástrica, ya la que se introduce por las fosas nasales. Y va y me dice la cuidadora, no, me dice, si quiere yo lo hago porque la otra enfermera me enseñó y me dijo que podía realizarlo. Y yo le digo, ¿y usted lo realizó? Sí, me dice, si la otra enfermera que vino me autorizó. ¿Qué pasa si esa sonda nasogástrica va a los pulmones? ¿Ya? ¿Quién se va a hacer responsable? ¿La Ella, enfermera que delegó la función a la cuidadora la No, la o la cuidadora. cuidadora, cuidadora? la cuidadora, La cuidadora, por cuidadora. supuesto. Yo podría decirle, no, mentira, yo no le he enseñado, yo no le he autorizado. Ya Yo sé entonces, eso, pero no lo hago porque yo sé hasta cuáles son mis límites que yo puedo hacer, pero no lo hago, profesora. sí, sí, o sea, nunca de verdad. No es eh, porque acá uno como extranjero perdemos, profesora. y Perdemos. Y usted acá lo ha siempre es dicho, po. Chile. Acá como chileno, como se dice, el dueño de casa es el que manda, pues. Entonces, una denuncia para mí no. Sí, Mejor no hago nada de eso. sí, por eso siempre resguárdense de toda actividad que le deleguen. Siempre pregunte, ¿y lo podré hacer? ¿Está seguro? ¿O ahora saben cómo lo pueden ya delegar? Ya. Enfermera, si usted me dice que yo puedo realizarlo, escríbamelo y anote su nombre y apellido y Mm, fírmeme documento. con una autorización firmada. Exactamente. Pero No, igual, yo no lo hago, profesora. pero igual lo vuelvo a pensar, ya, pero ustedes se recuerdan con el documento, ¿ya? Ya, alumnos, vamos a tener 10 minutos de recreo. Esta clase va a ser un poco reducida porque es solo un tema que vamos a ver el día de hoy. Así que nos reencontramos en 15 minutos más y ya para finalizar hoy día el módulo de úlceras por presión. Profe, va a haber una prueba de esto, ¿cierto? Sí, de hecho hoy día ahí tienen una prueba que Ah, ya, a ver. sí, la profesora Estefanía la va a subir en la tarde porque al parecer ella sigue con el otro módulo.
Ya, ¿ya? gracias. Hoy día es nuestra última clase de cuidados de enfermos, ¿ya? Así que nos reencontramos en 15 minutos más, alumnos, ¿ya? Ya, profesora. Muchas gracias. Ok.
Compañeros, estamos en clase. La profe nos dio un recreo de 15 minutos, pero ya falta poco. Ah, ya, gracias, me había asustado. No se preocupe de qué. Ya, alumnos, retomamos la clase. ¿Se aprecia el compartir pantalla? ¿Sí? Sí, profe. A ver, a mí algo me pasó acá. A ver. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Ya, ahí sí. Ay, que está pesado el computador. Pero denme un minutito. Que me quedé sin... Acá está. Ya, alumnos, para finalizar el último módulo, ¿qué puedo hacer yo como cuidador? Ya, y aquí fíjense, en esta imagen se aprecia todas las zonas con mayor presión. Decúbito lateral, ya, prono y supino, ya.
Y acá el paciente que está en silla de ruedas. ¿Cuáles son las prominencias que más tienen presión? ¿Ya? La cresta ilíaca, los trocánter, la zona poplítea y los pies, los talones. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como cuidador? Anime al paciente a moverse tanto como pueda. Recuerde cambiar de posición con frecuencia y ayude a voltear cada 2 horas si está en cama. ¿Ya? Si el paciente no puede tener control sobre sus intestinos y vejiga, cambie de ropa tan pronto como observe suciedad. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente tiene incontinencia, lo voy a dejar mínimo 1 hora con el pañal. Alumnos, No. los familiares, ya, porque he escuchado, créanme que desde los años que llevo de enfermera, yo he escuchado en alguna vez algún familiar que le dice a los cuidadores, bueno, si se hace, ¿para qué lo va a cambiar inmediatamente? Espera un poquito, pero nosotros, a ver, espérense, voy Profe, a, que apaguen el audio. sí, ya, ahí sí, ahí sí. Les comentaba. Acá dice, ¿cierto? Que si el paciente no puede tener control en el fondo de su flujo, de su orina, de su excremento, dice que cambie inmediatamente. Pero yo sí he escuchado a pacientes diciendo, pucha, se puede esperar un poquito, que si se hace para que ocupe bien el pañal, es una buena técnica. No, profesora, porque si es de posición se cosa el paciente, igual así sea pipí. Exactamente. ¿Cierto que lo que hacemos nosotros como cuidadores, vemos que ya el paciente defecó, orinó, cambiar inmediatamente el pañal, lavar y secar sin friccionar? ¿Ya? Dice que hay que mantener el área seca, ¿ya? Usar cremas protectoras, ¿ya? También nos dice que hay que usar el colchón protector de debajo para prevenir que se moje el colchón, ¿cierto? Para mantener seca la piel interna. Dice que si hay una úlcera abierta, pregunte sobre vendajes especiales para ayudar a protegerla. Si nota que un área de presión está enrojecida, ¿ya? Evite presión tanto como pueda en esa zona para no dañar. Utilice almohadas y cambie a menudo la posición del paciente. Revise su espalda de costado día a día para asegurar que la piel luzca normal. Alumnos, ¿cuál es una característica de una piel normal? ¿Qué me podría decir una piel normal? ¿Será un color rosado? ¿Ya? Sí, profesora, una Sin, pielcita así rosadita. sin escamas, No. ¿cierto? No está inflamada, ¿cierto? Esa es una característica de una piel indemne, ¿ya? Mantenga la cabecera de la cama horizontal en un ángulo de 30, ya que así como un ángulo este mismo paciente, pues, pero como acostado, no acostado así como este, sino que cabeza levantada, cabeza más levantada que pies. Semisentado. Exactamente, un poco menos que semisentado, un poco menos, en un ángulo de 30, ¿ya? Porque el semisentado lo ocupamos para darle alimento al paciente, ¿cierto? Entonces sería un poco menos inclinación que un semisentado, en un ángulo de 30. ¿Ya? Mantenga sábanas, Y levantado los pies también, ¿cierto, profesora? perdón, También levantado un poco los pies, ¿cierto? sí, un poco, pero más levantado de cabeza, en un ángulo de 30. ¿Ya? Ok.
Dice que hay que mantener las sábanas tensas para que no se realicen arrugas. Si el paciente tiene dificultades para estar sobre sus costados, pregunte si hay almohadillas que ayuden a sostenerlo, que son las almohadas o los picarones que nosotros llamamos. Ya, y si tiene una posible úlcera por presión, conseguir una enfermera de atención domiciliaria que visita al paciente y nos ayuda a hacer un plan de atención para prevenir problemas posteriores. ¿Ya? Hoy ustedes necesitarán una enfermera que les diga lo que ya estamos estudiando. No. ¿Ya? Pregunte si usted puede conseguir cojines de esponja, ya camas de aire, ya informes sobre camas especiales que ayuden a reducir la presión. Ya lo hablamos que son un poco caras, ya que no todos nuestros pacientes tienen acceso a ese tipo de camas, ya, pero como sí o sí nosotros ayudamos a prevenir una úlcera con mover al paciente cada 2 horas, ¿cierto? Lo principal. Y si vemos puntos de apoyo, colocar almohadas, cojincillos o picarones, ¿cierto? Nunca friccionar la piel. Llame al equipo de atención al paciente en caso de ya de urgencia. Cuando tiene un área de presión enrojecida, quien ya no está mejorando después de cambiar de posición, tiene una grieta ampollada, escamosa y desgarrada, una úlcera que se está agrandando, tiene secreción, espesa y maloliente, y esos son signos de infección. Ya, y ahí vamos a necesitar sí o sí una enfermera especializada, ya, y si tiene signos de infección, también debemos llamar al doctor, ya, para que el doctor nos ayude con un medicamento, ya. Ya, alumnos, acá el reloj postural que les comentaba, de cúbito supino, de lado derecho, lado izquierdo. Si el paciente se puede sentar, sudestación, almuerzo, sudestación, después la siesta al lado izquierdo, de cúbito supino, a la cena está en posición de sudestación, ¿ya? Y luego al descansar, lado derecho y de cúbito supino. Este es el reloj postural que ustedes debiesen tenerlo en una fotografía donde ustedes pudieran verlo diariamente. ¿Ya? Alumnos, ¿dudas con respecto a la clase del día de hoy? Al menos yo no, profe. Ya. Y ya, voy a apagar. Espérenme un poquito.